Amen. Amén. Yesterday, we continued our discussion on gender. Ayer nosotros continuamos nuestra discusión sobre género. We reviewed what we had said the day before. Nosotros hicimos una revisión de lo que dijimos el día anterior. And we were wanting to discuss this issue we have with a prototypical model. Y cuando nosotros nos vemos en la necesidad de discutir este tema, nos encontramos con este modelo prototípico. It's a key issue outside the movement. Es un tema clave fuera del movimiento. So as we face an ongoing civil war inside the movement, Así que a medida que nosotros estamos encarando una guerra civil a nivel interno en el movimiento, we should expect the same fundamental issue. nosotros deberíamos de esperar el mismo tema fundamental. The problem with the prototype El problema con el prototipo. people have this mindset externally Las personas tienen esta mentalidad a nivel externo, that a prototypical American is white, que un americano prototípico es blanco, Christian, cristiano, not from an immigrant background, no tiene un trasfondo o un contexto inmigrante, not a recent immigrant background, no es un trasfondo o contexto inmigrante reciente, and patriarchal. y patriarcal. This has been an ongoing issue externally from the formation of the United States. Esto ha sido un asunto que se ha llevado a cabo a nivel externo desde la formación de los Estados Unidos. Nosotros tenemos un problema a nivel interno, Our parallel civil war, una guerra civil paralela, information war, una guerra de información, as people either embrace or oppose the Midnight Cry message. a medida que la gente encara o se opone al mensaje del clamor de medianoche. Not everyone leaves the movement when they are in opposition. No todos abandonan el movimiento cuando se encuentran en oposición. They may be hostile Ellos quizás lleguen a ser hostiles or claim to be in agreement with us. o decir que están de acuerdo con nosotros. But the problem is this message impacts our personal lives in such a direct way Pero el problema es que este mensaje impacta en nuestras vidas personales de una forma tal so it's impossible to claim agreement que es imposible clamar estar de acuerdo, secretly disagree, y secretamente estar en desacuerdo and not give physical external evidence of that. y no dar una evidencia físicamente externa de eso. One of the reasons that there is this disagreement Una de las razones por las cuales ocurre este desacuerdo, de vuelta, external civil war, internal civil war. guerra civil externa, guerra civil interna. External disagreement over a prototypical model. Un desacuerdo a nivel externo con respecto a un modelo prototípico.
that tells them that power belongs in the hands of white Christian America. Que les dice que el poder se encuentra en las manos de un estadounidense blanco cristiano. Internal fight over a historical prototypical model. Una lucha a nivel interna con respecto a un modelo prototípico histórico that tells people that power belongs in the hands of men. Que les dice que el poder permanece en la mano de los hombres. Great, that was an easy fix. So external issues because of a wrong prototypical model. Problemas a nivel externo debido a un modelo prototípico equivocado. Internal issues, a fight over a wrong prototypical model. Problemas internos, una pelea debido a un modelo prototípico equivocado, errado. Which is why we have been making the point that God is not male. Y esa es la razón por la cual nosotros estamos haciendo énfasis en el punto de que Dios no es un macho, no es masculino. I hope you can see that simple compare and contrast. Espero que ustedes puedan llegar a notar esa simple comparación y contraste. Some of those concepts may seem just common sense. Algunos de estos conceptos pueden parecer sentido común. But they have a strong impact on how we think, even subconsciously. Pero eso tiene un impacto realmente fuerte con respecto a la forma en cómo nosotros pensamos, inclusive de forma inconsciente. At the end of our second last presentation. Yo intenté realizar ese punto al final de nuestra segunda presentación. When I said humanity has an obsession with gender. Cuando yo les dije que la humanidad está obsesionada con el género. We hang so much of a person's individuality upon their gender. Nosotros le ponemos mucho énfasis al género y la personalidad de una persona. Directly. Cuando se trata de la humanidad. Y la hermana Ana Paula abordó ese tema directamente en sus presentaciones cuando discutía sobre el cerebro de género. And when we start to see God and heaven, y cuando nosotros comenzamos a ver a Dios en el cielo, without the concept of gender, sin el concepto de género, you should spend time to actually allow your thinking to change. Ustedes deberían de pasar tiempo permitiendo que su forma de pensar cambie. To allow that to sink in. Permitir que eso se arraigue. And actually undo some of the damage that wrong model has had on you. Y de hecho que eso deshaga el daño que ese modelo equivocado ha hecho. So, the correct way to read this history of humanity Así que la forma correcta en como nosotros deberíamos de leer esta historia de la humanidad is a heaven without a gender es un cielo sin género came into disagreement. God created Adam and Eve in his image. Llegó a un desacuerdo, luego Dios creó a Adán y a Eva según su imagen. Entered humanity. El pecado entró en la humanidad. What was equality became inequality. Lo que fue igualdad se tornó desigualdad. And as God tries to redeem us back into the form of his character, y a medida de que Dios nos intenta redimir de vuelta a la forma de su carácter, there's a reason that is a 6,000-year process. Se encuentra la razón del por qué este es un proceso de 6,000 años. Step by step.
Porque tal como fue con Adán es paso a paso. And God does not expect you to be on the second rung. Y Dios no espera que tú te encuentres en el segundo piso. Now you may have to be on the 20th. Ahora ya tú deberías de estar en el piso 20. So your understanding is changing. Así que tu comprensión cambia. We cannot go back to the time of Moses Nosotros no podemos retroceder a la época de Moisés and behave as people then were permitted to behave. y comportarnos de la forma en como la gente de aquel entonces se les permitía comportarse. We cannot think as they were permitted to think. Nosotros no podemos pensar de la forma en como a ellos se les permitió pensar. That is true for the time of Moses, Eso era verdad para el tiempo de Moisés, for the time of Christ. para el tiempo de Cristo, It is just as true for the time of Ellen White. y es tal cual verdad para el tiempo de Ellen White. We are transforming. Nosotros nos encontramos The problem transformándonos. that people will have Y el problema que las personas tienen inspiration ends here. es que la inspiración escrita termina aquí. So they're going to see us transforming outside of written inspiration. Así que ellos van a comenzar a ver las transformaciones fuera de la inspiración. She had a similar problem, Ella tiene un problema similar, but we don't see it that way pero nosotros no lo vemos de esa forma, because we see them as having a prophet. porque nosotros vemos de que ellos For us, tenían a un profeta, pero para nosotros inspiration ends here. la inspiración termina allí. And we are over here Y nosotros nos encontramos aquí, saying that an abused wife can leave her husband. diciendo que una mujer abusada puede abandonar a su marido. Ellen White emphatically, clearly tells you that is not the case. Elena White te dice clara y enfáticamente que eso no sería el caso. No reason except adultery. No hay razón para aceptar no hay razón a menos de que sea el adulterio. Say we tear up her writings. Las personas el día de hoy nos está diciendo de que nosotros hemos desgarrado sus Conform to escritos. the world. Nos hemos conformado al mundo. Do what is right in our own eyes. Que hemos hecho lo que es correcto según nuestros propios ojos. And I would suggest we have a prophetic weight of evidence for every step that we make. Y yo voy a sugerir de que nosotros tenemos un gran peso de evidencia en cada paso que nosotros tomamos. But it makes people uncomfortable Pero incomoda a las personas when they see us in a history still of restoration, cuando nos ven en una historia de restauración, when they can't go halfway down the ladder to find a quote for that restoration. cuando ellos necesitan retroceder hacia la mitad de la escalera para ver dónde se encuentra eso en la Summary I want to do on the subject of restoration. dónde se encuentra la restauración en la inspiración. Así que bueno, eso era todo lo que yo tenía que decir sobre el tema de la I want to go restauración. to the next subject we tackled, Ahora yo quisiera ir al siguiente tema que abordamos, that may seem like a detour. que pareciera ser Where a wrong understanding pero parece ser más bien una añadidura. Es un otro tema donde aparentemente damages our thinking. una mala comprensión realmente daña nuestra forma de pensar. That was when we drew up the subject of creation. Y eso fue cuando nosotros comenzamos a desarrollar el tema de la creación. Now, when I asked, what does God create? Ahora, cuando yo pregunté qué fue lo que Dios creó, There was excitement. había emoción.
it was quite a joyful discussion. Fue una discusión bastante jovial As we saw the beauty and the variety. a medida que nosotros veíamos la belleza en la variedad. And we contemplated the fact that God enjoys something. Y nosotros contemplamos el hecho de que Dios disfruta algo. And then we came to humanity. Y luego llegamos a la humanidad. And said, what does God enjoy? What did God give humanity to create? Y comenzamos a ver qué fue lo que Dios le dio a la humanidad para que crease. And everything that people said was really could summarize in just saying babies. Y realmente lo que comenzaron a decir las personas, para hacer un breve resumen, decían bebés. That is the creativity that God placed into Adam and Eve. Que eso fue la facultad creadora que Dios colocó en Adán y en Eva. I think we all came into unity that that's not the case. Y yo creo que todos nosotros llegamos al acuerdo de que tal no era el caso. God loves creating both living and non-living things. Dios se alegra, se regocija en crear ambas cosas, seres vivientes y seres inanimados. The architecture and then the life to fill that architecture. Él creó la arquitectura y luego creó la vida que llena esa arquitectura. He takes joy in the colors. Él se regocija en los colores, In patterns, instructions, en los patrones, en las estructuras. He takes joy in the chemical processes. Él disfruta, él se regocija en los procesos In rocks químicos, and minerals. en las rocas y en los minerales. That is also where his creativity finds expression. Allí es también donde su creatividad se expresa. And we limit it when we take that characteristic of God and look at humanity. Y nosotros nos limitamos al tomar esa característica de Dios y colocarlas en la We humanidad. limit it to procreation. Nosotros le limitamos a la procreación. And I would suggest we damage our thinking when we do that. Y yo voy a sugerir que nosotros dañamos nuestra forma de pensar cuando hacemos eso. One example of that, Un ejemplo de eso. when we see a woman study architecture Cuando nosotros vemos a una mujer que estudia arquitectura and choose not to have children, y ella decide no tener hijos. and we see her as failing to fulfill her God-given mandate, Y nosotros vemos que ella está fallando al no realizar el mandato de Dios. selfishly failing to exhibit that love of creation, Egoístamente fallando al no exhibir ese amor por la creación. that we say God planted in her, Que nosotros decimos que Dios implantó en ella. that has to manifest itself through children. Que tiene que manifestarse en sí a través de hijos. And conservatism uses that mindset Y el conservadurismo utiliza esa mentalidad. it has over thousands, at least hundreds of years, to hold back women. Que utilizó para retener In many other areas of creativity. a las mujeres por siglos o por milenios A second example para que se impacts us. conformasen con ese modelo, con esa forma de creatividad. Una segunda cosa que nos impacta, Arguments of homosexuality, sin tener que adentrarnos en los modelos que tienen que ver con, en los argumentos, perdón, que tienen que ver con la homosexualidad.
one thought or attack that is made against them, un pensamiento o un ataque que es realizado contra ellos, is that God designed humanity to create. es que Dios creó a la humanidad para que cree. And some of the same gender cannot create. Y alguien del mismo género no puede crear. Two issues connected, they don't create. Son dos temas que están conectados, ellos no crean. God intends us to create. Dios nos exhorta a crear. Connected second issue, to replenish the earth. Conectado con un segundo tema que es el de repoblar la tierra. And this idea of the necessity of creating children, Y esta idea de la necesidad de crear hijos, it's a fairly standard attack. es un ataque bastante estandarizado, That I would suggest is ridiculous. que yo voy a sugerir que es ridículo. Replenish the earth. Repoblar la tierra. First of all, God never set a time frame for that. Primero que nada, Dios ni siquiera estableció un marco temporal para hacer eso. And I think we can say it's quite replenished. Y yo creo que nosotros pudiésemos decir de que está bastante poblada. But there's a more fundamental issue when we look at the role of creation. Pero existe un asunto mucho más fundamental cuando nosotros vamos hacia lo que tiene que ver el rol de la creación. See it as something as varied and as beautiful as what God enjoys. Y nosotros deberíamos de verlo de la forma tan variada y tan hermosa, tal como Dios la disfruta, la realiza. I want to address this subject of creation from a slightly different angle now. Yo quisiera abordar el tema de la creación desde un punto de vista ligeramente diferente. When the midnight cry arrived in 2018, Cuando el clamor de medianoche llegó en 2018, what was its fundamental underlying principle? ¿cuál era el principio fundamental subyacente? Remember, it started here. That principle will take you all the way to the second advent. Recuerden, comenzó aquí y ese principio te va a llevar a lo largo de todo el camino hasta la segunda venida. Yes, two streams of information. Sí. Dos fuentes de información. Underlying platform of the midnight cry message. Esta era la plataforma subyacente de todo el mensaje de clamor de medianoche. We illustrated that the following way. Nosotros ilustramos eso de la siguiente forma. There are two external streams. Ahora, hay dos fuentes externas. Really just symbols. Realmente son solo símbolos. CNN and Fox. CNN y Fox. Depending which river you float down, Dependiendo del río en el cual tú which water you drink from, te sumerjas o depende de cuál tú bebas, your future choices. va a depender tus futuras elecciones. At every step, before, during, and after the Sunday law. En cada paso, antes, durante y después de la ley dominical. For or against the truths of this movement. En favor o en contra de las verdades del movimiento. This can take you to life, this can take you to death. Este te puede llevar a la vida y este te puede llevar a la muerte. And it was the first little part of that message that people fought and rejected. Y fue esa pequeña parte del mensaje que contra la cual las personas lucharon y rechazaron. Pero el ataque comenzó sutilmente. The attack was the following.
El ataque fue el siguiente. There's truth and error in both. Hay verdad y error en ambos. I can take light from here, I can take light from here. Yo puedo tomar luz de aquí, yo puedo tomar luz de acá. I can mix the two Yo puedo combinar ambas and use my own judgment to decide what I'll take and what I'll leave. y utilizar mi propio juicio, mi raciocinio para decidir qué es lo que yo tomo y qué es lo que dejo. So I'll listen to CNN and Fox. Así que yo oigo a CNN y a Fox. And I'll use my logic and my experience. Y luego yo utilizo mi lógica y mi experiencia What I will take and what I will leave from CNN. para decir qué es lo que yo voy a tomar y lo que yo voy a dejar de CNN. And what I will take or leave from Fox News. ¿Qué es lo que yo voy a tomar o lo que yo voy a dejar de Fox News? Was designed to put a wedge between these two. El clamor de medianoche fue diseñado para colocar una brecha entre estos dos. And say you are not permitted to do that, you have to choose. Y decir, no se te es permitido hacer eso, tú tienes que elegir. Because whenever people said they would take and leave from both, Porque siempre y cuando la gente diga que ellos van a tomar y dejar de ambos, in practice, even if they did not admit to it, en la práctica, aunque ellos no lo admitan, it's because they still leant towards Fox. They preferred it. es porque ellos aún quieren escuchar Fox, ellos lo prefieren, aún coincide con su cosmovisión. Detour. I'm not sure you've heard of this. No estoy segura si ustedes han escuchado Study. de esta forma de estudio. Iridology. Iridiología. I'll explain what this is. Yo voy a explicar lo que es esto. There was a Hungarian physician. Había un médico húngaro. I won't try and pronounce his name. No voy a intentar pronunciar su nombre. He first published his ideas in 1893. Él primeramente publicó sus ideas en 1893. I say physician, but it's a stretch of the word. Yo dije médico, pero la palabra es más menos que eso. Él primeramente publicó sus ideas en el año 1893. So we're going back well over 100 years. Así que nosotros estamos retrocediendo alrededor de unos 100 años. When he was a boy, he found an injured owl. Cuando él era joven, él vio a un búho, una lechuza herida, tenía una pierna rota. And nursed it back to health. Y él tomó esta ave y la llevó a una enfermería para que se sanase. He made the following observation. Y él realizó la siguiente observación. When looking into the eye of this bird, cuando él vio hacia el ojo de esta ave, he saw that along the iris there was a black stripe. Él vio que justo al lado del iris había una línea negra, una raya negra. Once the bird had been nursed back to health, una vez que el ave regresó this black stripe had disappeared. A un estado de salud óptimo, él notó que esta raya negra desapareció. Y eso suena como el desarrollo de una muy buena teoría de conspiración. Y él dijo que esa raya negra equivalía a esa pierna rota.
From that one observation developed iridology. A partir de esa única observación, él desarrolló lo que es la iridiología. He engaged in no proper scientific research. Sin realizar una investigación apropiada. It was more imagination based on what he thought he could observe. Era más bien una imaginación sobre lo que él pensó que él podía observar. I'm going to screen share an image. Yo voy a compartir pantalla. Yo voy a compartir una imagen y compartir la pantalla. Esto es la iridiología. You have the right iris and the left iris. Tú tienes el iris izquierdo y el iris derecho. This is what he came up with. Y con esto fue que salió. So this owl, así que este búho, esta lechuza, if it has a black stripe down here, si tiene una raya negra aquí abajo, that indicates there's a problem with the leg. eso indica que que tiene un problema con la pierna. But then he goes ahead to map the whole human body. Y luego él avanza y comienza a diseñar todo el cuerpo humano. So if a woman has a problem here, así que si una mujer tiene un problema aquí, something on her eye, algo en su ojo, that is somehow directly connected to the health of her ovaries. de alguna forma eso está conectado con la salud de sus ovarios. You'll see he has mapped the senses. Aquí ustedes pueden ver este mapeo Now, if sensorial. you want to look at this portion, you can judge a mental ability. Ahora, si ustedes ven hacia esta porción, ustedes pueden ver If someone una gets their nose broken, it'll be visible here. visión de la mente. Si a alguien se le parte la nariz, eso se notará aquí. Over here. Cáncer de los pulmones, aquí. Back pain, over here. Dolor de espalda, aquí. Vocal cords, here. Las cuerdas vocales, aquí. I'll end screen share. Voy a dejar de compartir la pantalla. As you might imagine, Como ustedes pueden imaginar, any research that has been done on this since 1893 toda investigación que se ha realizado a partir de 1893 with scientific blind studies con estudios científicos show that there is absolutely no evidence. It never works. demuestra que no existe evidencia y nunca funciona. It's absolute creativity. Es creatividad absoluta. He was a very creative man, Él era un hombre muy creativo, but the creation was fanatic. pero la creación era fanatismo. No evidence or truth in iridology. No hay evidencia de verdad en la iridiología. His method of studying this Su método para estudiar esto is equivalent to someone standing on a hill es lo equivalente a alguien que se sube a una colina, que se para en una colina, pensando, bueno, ese horizonte se ve plano. From my observation, I conclude that the earth is flat. De mi observación, yo puedo concluir que la Tierra es plana. I've been able to observe and give my own evidence for that. Yo he sido capaz de observar y dar mi propia evidencia de eso. And then thousands of people are led to believe it. Y entonces miles de personas comienzan a creerlo, Despite the abundance of evidence against. a pesar de la abundante evidencia que hay en contra.
Now this could have, it could have largely died out. Ahora, esto pudo haber perecido prontamente, Has survived just like the flat earth theory. pero sobrevivió, así como la teoría de la Tierra plana. Risen in popularity, particularly in the United States. Recientemente en auge, particularmente en los Estados Unidos, Through a US chiropractor. a través de un quiropráctico estadounidense Who wrote the book Science and Practice of Iridology. que escribió el libro La ciencia del arte de la iridología In 1952. en 1952. This man's name is Bernard Jensen. El nombre de esta persona es Bernard Jensen. Now people will get uncomfortable. Ahora las personas se van a comenzar a incomodar. Because you might not believe in iridology, but Porque tal vez, believe in him. pero porque tal vez tú no creas en la iridiología, pero miles creen en él. Because of how he studied and treated the colon. Por la forma en cómo él estudió y trató la columna. And the health of the digestive system. El colon, perdón. Y la salud del sistema digestivo. I see people who claim to believe in our message. Yo he visto personas que claman creer en nuestro mensaje. Dicen creer en nuestro Share and mensaje. spread his quotes on places like Facebook. Compartir y esparcir sus citas en lugares como el Facebook. And it's so discouraging. Y eso es tan desalentador. Now they might not share what he says on iridology. Ahora, tal vez ellos no compartan lo que él dice sobre la iridología, Which he believed, taught, and promoted. lo que él creía, enseñaba y promovía. But they believe what he taught on the colon. Pero ellos comparten lo que él creía sobre el The colon. problem is the following. Mi problema es el siguiente. What type of scientific methods does this man employ? ¿Qué tipo de métodos científicos empleó este hombre? He died in 2001. We're going back mu- many years. Él murió en 2001. Nosotros estamos yendo atrás muchos años. If he looks at your iris Si él ve hacia tu iris and sees evidence that he can identify a problem with your toe, y él puede encontrar evidencia de que él puede hallar un problema con tu pie, con tu dedo del pie, with your ovaries, con tus ovarios, based on a line in your iris, basado en una línea de tu iris, how trustworthy is his methodology? ¿cuán confiable es su metodología? What people do with CNN and Fox is the following. Lo que las personas hacen con CNN y Fox es lo siguiente. They'll say, Ellos dirán, what I'll do is I'll watch both. yo lo que hago es ver ambos. I'll watch both Yo veo ambos and I'll use my experience and judgment to see what is right and wrong in both. y yo utilizo mi propio raciocinio de experiencia para juzgar y ver qué es lo que está bien y lo que está mal. Because, to be truthful, Porque para ser veraces, not everything that Tucker Carlson says is rubbish. no todo lo que enseña Tucker Carlson es basura. Not every word can be incorrect. No toda palabra puede ser incorrecta. So I'll watch MSNBC and I'll watch Tucker Carlson. Así que yo veo MSNBC y veo también Tucker Carlson. And I'll judge between the two. Y yo juzgo sobre los dos. That was the very first step FFA took on their path to rejection. Ese fue el mismísimo primer paso que FFA tomó antes de su rechazo. And they made that statement openly Y ellos
realizan la siguiente declaración abiertamente. Because even if they were not willing to admit it to themselves, this was what they preferred. Porque aunque ellos no sean capaces de admitirlo por su propia cuenta, esto era lo que ellos preferían. Forgot to spell medicine. Mindfully. Tengo que deletrear Science and medicine. I remember. esto. Ciencia y medicina, recordé. Science and medicine. Ciencia y medicina. This took us to vaccines. Esto nos lleva a las vacunas. It's creative, Es creativo, but it's created using rules and methodology pero es algo que es creado basado en reglas y metodologías that are concrete and sound. que son concretas y reconocidas. And just as a title, you have the works of Bernard Jensen. Y tal como lo dice su título, tú tienes las obras de Bernard Jensen. His teachings and the methodology he uses to come to those conclusions. Sus enseñanzas y la metodología que él utilizó para llegar a tales conclusiones. Now, the Midnight Cry message would say the following. Ahora, el mensaje de clamor de medianoche diría lo siguiente. You no longer get to put a foot in both streams. Ya no se te permite colocar un pie en ambas fuentes. Can any man serve two masters? ¿Acaso algún hombre puede servir a dos señores? For a day, ¿Por un día or a month? o un mes? But the problem is he loves one and he hates the other. Pero el problema es de que él aún ama a uno y odia al otro. You cannot blend truth and error. Tú no puedes mezclar la verdad y el error. If Tucker Carlson says one decent good thing, Si Tucker Carlson dice alguna cosa decentemente buena in all of his error, en todo su error, you will find it on CNN. ustedes lo encontrarán en CNN. If Bernard Jensen has anything decent to say, Si Bernard Jensen tiene algo decente que decir, you will find it evidenced through science and medicine. ustedes van a encontrar su evidencia en la ciencia y la medicina. So why do people who claim to believe the Midnight Cry message Así que porque hay personas que todavía pretenden decir que creen en el mensaje del clamor de medianoche, look at the creativism ven hacia el creativismo, the same creativism that created iridology, que fue el mismo creativismo que creó la iridiología, and continue to quote and trust a false stream of information? y todavía ellos siguen citando y creyendo en una falsa fuente de If información. there is any good, you will find it. Si hay algo bueno, la encontrarás. Which means there is absolutely no reason to watch Tucker Carlson or listen to Bernard Jensen. Lo que significa es que no existe ninguna razón para ver a Tucker Carlson o escuchar a Bernard I Jensen. cannot express the danger Yo no puedo llegar a expresar el peligro, except to point you back to a witness we've already been given. excepto el señalarte a un testigo que ya se nos ha sido dado. Of when Elder Jeff did just that, Y cuando el anciano Jeff hizo exactamente eso, and because his disciples trusted him more than this movement, y debido a que sus discípulos creían más en él que en este movimiento, more than the Midnight Cry message, más que en el mensaje de clamor de medianoche, they followed him to his ruin. lo siguieron a él hacia su ruina. The Midnight Cry message was designed El mensaje de clamor de medianoche fue diseñado
to put a severing wedge between good creation and bad creation. Para crear una severa barrera, una severa brecha entre la buena creación y la mala creación. Because not all that humanity creates is fit for purpose. Porque no todo lo que crea la humanidad encaja en el propósito. This cannot be encouraged or supported by the movement. Esto no puede ser apoyado ni alentado por el movimiento. People cannot be teaching their own observations and beliefs. Las personas no pueden estar allí enseñando sus propias observaciones y creencias. Not when it comes to the body, No en lo que tiene que ver con el cuerpo, but especially when they start trying to teach people about their mind. pero no solamente en lo que tiene que ver con el cuerpo, sino especialmente cuando le intentan enseñar a las personas sobre su propia mente. We have qualified doctors who are members of this movement. Nosotros tenemos a doctores altamente calificados que son miembros de este movimiento. Qualified psychologists who are members of this movement. Nosotros tenemos a psicólogos calificados que son miembros de este movimiento. Who have followed science and medicine without mixing it with a false stream. Que ellos han estudiado la ciencia y la medicina sin tener que mezclarla con una falsa fuente. Any other teaching about the body and mind that is built upon or mixes this stream Toda enseñanza que tenga que ver con el cuerpo y la mente que ha mezclado o que tenga algo que ver con esta fuente, and reject. nosotros debemos de oponernos y rechazarla. Or we reject the midnight cry as much as Elder Jeff did in 2018. O en todo caso rechazaríamos el mensaje del clamor de medianoche de la misma forma que el anciano Jeff hizo en el año 2018. Said he would never separate from this movement. En un momento en el cual él decía que nunca se separaría de este movimiento. We've seen what is inevitable Nosotros vemos lo que es inevitable, because what we teach impacts our daily lives consistently. porque lo que nosotros enseñamos impacta en nuestras vidas diarias continuamente. It impacts how we relate to our brothers and sisters constantly. Impacta en la forma como nosotros nos relacionamos con nuestros hermanos y nuestras hermanas constantemente. We still see people following the false stream, especially when it comes to medicine. Nosotros todavía vemos a personas que siguen una falsa fuente, especialmente en lo que tiene que ver con la medicina. And I don't believe that the position of the Midnight Cry message could be made more clear. Y yo no creo que la posición del mensaje de clamor de medianoche pueda llegar a ser más clara. The treatment of the body is a serious issue. El tratamiento del cuerpo es un tema serio, But it becomes so much more serious when it involves the treatment of the mind. pero se torna mucho más serio cuando involucra el tratamiento de la mente. Yesterday we spoke about creation. Ayer nosotros hablamos de la creación. Vaccines are creation. Las vacunas son parte de la creación. Iridology is creation. La iridiología es creación. A true stream of information can create ideas. La verdadera fuente de información puede crear ideas. For example, Por ejemplo, they'll say Donald Trump is racist. ellos dirían que Donald Trump es racista. And then they're going to lay out line upon line of evidence. Y ellos luego van a comenzar a desarrollar línea sobre línea de evidencia. Fox News is creative. Fox News es creativo. They'll say Obama is a Muslim. Ellos dicen que Obama es musulmán. We need to be able to define between the two different methods. Nosotros necesitamos determinar y definir la verdad detrás de cada That not cada what método. is created is good. Que no todo lo que es creado es bueno. Whether it's a supplement for the body, Bien sea que sea un suplemento para el cuerpo, a method for the mind, un método para la mente,
or a concept, o un concepto, like QAnon. como QAnon. QAnon, the conspiracy QAnon, theory. una teoría de conspiración. And what FFA would have said, Y lo que FFA hubiese dicho, we would trust our experience and our observation. es que nosotros vamos a confiar en nuestra experiencia y en nuestra observación. And Elder Jeff had all of his experiences and observations Y el anciano Jeff ha tenido todas sus experiencias y todas sus observaciones that he said were abundant evidence that the Clintons imported drugs and killed people. y él decía de que nosotros tenemos abundante evidencia de que los Clinton esparcían drogas y mataban personas. Just like the fellow who created iridology. Tal como este compañero que creó la ideología. Or people who see a flat horizon. O las personas que ven un horizonte plano. Our methods cannot be built upon that. Nuestro método no se puede construir en función de eso. We cannot keep a foot in both streams. We have not been allowed to do that for 2.5 years. Nosotros no podemos tener un pie en ambas fuentes. No se nos permite hacer eso en más de 2 años y medio. Going back to our subject. De regreso a nuestro tema. We have less than 1.5 presentations left. Nos queda menos de una presentación y media. And we haven't gone to our document. Y todavía no hemos visto todo el documento. It isn't my purpose to read all through that document. No es mi propósito leer todo el documento. But there are key observations I want us to absorb. Pero hay unas observaciones claras que yo quisiera que nosotros viésemos. Before we go back to the document again. Antes de ir a nuestro documento nuevamente. So we're still not doing it yet. Así que no lo voy a hacer aún. When does the document begin? Una pregunta, ¿dónde es que comienza el documento? What's the starting point of their discussion? ¿Cuál fue el punto inicial de nuestra discusión? I like 1861. I'm going to say 1863. Me gusta 1861, pero yo voy a preferir utilizar Now, I don't 1863. think it was a very fair question. Ahora, yo creo que no fue una pregunta justa, He does mention times before 1863. ya que se mencionan algunos tiempos antes de 1863, Like the First Great Awakening. como el primer gran despertar. But I wanted to mention that's when his first movement begins. Lo que yo quiero comentar es Yes, the que document, how the Constitution became Christian. allí fue cuando comienza el primer movimiento. Sí, el documento es como la Constitución se llegó a tornar en cristiana. Así que él tiene 3 movimientos que él quiere rastrear. The 1860s to the 1900s. El movimiento de los 1860 a los 1900. Late 1940s. Finales de 1940 To late 1950s. hasta finales de 1950. And then 1979 to now. Luego de 1979 hasta ahora.
So these are the three movements he's tracing. Así que estos son los tres movimientos que le está rastreando. I want us to step backward Yo quiero que nosotros retrocedamos and just look briefly at the first y veamos brevemente and al second primer Great Awakening. y al segundo gran despertar. If you're translating, there was a document. Hopefully you have that available. Si ustedes están traduciendo, hay un documento que fue compartido. Espero que todos lo tengan disponible. So I'm not going to read all these quotes for time. Ahora yo no voy a leer todas estas citas por causa del tiempo. We could spend about 10 presentations just reading relevant material. Nosotros fácilmente pudiésemos pasar unas 10 presentaciones simplemente leyendo de ese material. But I don't think any of this material is anything people can easily question. Pero yo creo que este material no es algo que las personas pudiesen cuestionar tan fácilmente. So I'm just going to summarize it. Así que yo solamente voy a comenzar a resumirlo. This is taken from the book The Evangelicals. Esta cita es tomada del libro Los That Evangélicos, we have brought up numerous times before. que nosotros hemos traído a colación en numerosas oportunidades Page anteriormente. 24. Es de la página 24. She said, before the first Great Awakening, there had been other revivals. Ella dice, antes del primer gran despertar han habido otros reavivamientos. But the first Great Awakening was different. Pero el primer gran despertar fue diferente. The other revivals called for people to become more connected. Los otros reavivamientos permitían que las personas se conectasen más Through covenant renewal or obedience to the God-given order of ministers and magistrates. para darles a los predicadores una renovación de People in pacto. obedience to the Protestant churches. Así que ellos lo que están básicamente haciendo es hacer un llamado para que las personas obedezcan a las enseñanzas de las iglesias protestantes y el gobierno secular. First Great Awakening was different. It was an act of rebellion. Pero con el primer gran despertar fue diferente, porque fue un acto de rebelión. Understanding similar Ellos estaban, concepts that would lead to the American Revolution. ellos estaban manejando conceptos similares que los llevarían a la Revolución Norteamericana. Regarding to that the Protestant churches were not the link between themselves and Christ. En relación a cómo las iglesias protestantes no se les permitía desligarse de ellas y Cristo. It was a rebellion against that strict Orthodox Calvinism. Fue una rebelión en contra de ese estricto calvinismo ortodoxo. Many of you may have heard of George Whitefield. Tal vez ustedes hayan escuchado hablar de George Whitefield. He was probably one of the most prominent figures of the First Great Awakening. Él probablemente fue una de las figuras más prominentes del primer gran despertar. He arrived in the United States from England in 1739. Él escribió hacia los Estados Unidos desde Inglaterra desde And this 1739. really gave life to that revival. Y esto realmente le dio luz a aquel reavivamiento. But many of the more orthodox Calvinist ministers objected. Pero la mayor parte de los ministros calvinistas ortodoxos lo rechazaron. And an anti-revivalist party was formed. Y se formó un partido antirreavivamiento. So this was not a time period of unity. Así que esto es durante un periodo de tiempo This is new school.
de unidad. Era la antigua escuela contra la nueva escuela. Revivalists versus anti-revivalists. Reavivadores contra antirreavivadores. And the attack the old school made against the new school Y todos los ataques realizados en contra de la nueva escuela was their use of unseemly emotions. fue a través de estas emociones no percibidas. About theology, part of the fight was about emotionalism. Así que parte de la lucha tenía que ver con el campo de la teología y otra parte tenía que ver con el emocionalismo. Come to the second great awakening. De regreso al segundo gran despertar. The second great awakening begins around the 1790s. El segundo gran despertar comienza alrededor de los 1790 and ends in the 1840s. y termina en los años 1840. So it fits perfectly the Millerite timeline of 1798 to 1844. Así que básicamente eso coincide perfectamente con la línea de los Milleritas de 1798 a 1844. That Millerite reform line was all the history of the Second Great Awakening. Esa línea de reforma de los Milleritas es toda la historia del segundo gran despertar. I'm quoting from a page that you can find online. Yo estoy citando de una página que ustedes pueden encontrar en línea Called The Second Great Awakening and Rise of Evangelicalism. llamada El segundo gran despertar y el surgimiento del evangelismo radical. This is an MA thesis in English from the University of Virginia, August 1995. Esta es una tesis de maestría de Estados Unidos de una universidad de Virginia de agosto de 1995 de Ian Frederick Vincent. He speaks about the success of the Second Great Awakening. Él habla sobre el éxito que tuvo el segundo gran despertar. It was largely through their methods of communication. Que fue en gran medida a través de los métodos de la comunicación. How they would have these itinerant preachers who travel from town to town. Sobre cómo tú tenías en aquel entonces a ministros itinerantes que viajaban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Now this quote doesn't say it, but other sources do. Ahora esta cita no lo dice, pero otra fuente sí. They would hold extensive camp meetings. Que ellos sostenían muchos campales. Millerites did not invent the concept of a tent camp meeting. Los milleritas no fueron los que introdujeron este concepto de campales en tiendas. These traveling ministers were the characteristics of the Second Great Awakening. Estos ministros itinerantes eran una de las características de ese segundo gran despertar. And great numbers were converted through emotionally charged revivals. Y muchos fueron conversos a través de revivimientos emocionales, cargados de emociones, perdón. So I have this incorrect. Así que yo tengo esto mal, yo tengo esto incorrecto. First Great Awakening El primer gran reavivamiento is old side versus new side. es el antiguo lado contra el nuevo lado. El antiguo orden contra el nuevo orden, por decirlo así. The Second Great Awakening is El segundo gran despertar tiene que ver con la antigua escuela versus a new school. contra la nueva escuela. Now George Whitefield is probably the most key figure of the First Great Awakening. Ahora, John Whitefield probablemente sea la figura más prominente del primer gran despertar. Charles Finney is probably the or one of the main figures of the Second Great Awakening. Y Finney quizás llegó a ser una de las figuras más relevantes del segundo gran despertar. This was a fight, this was a fight. Esto era una pelea y esto era una pelea. The
There was a theological fight in both revivals. Había una lucha teológica en ambos reavivamientos. There was a fight in both revivals about church hierarchy. Había una lucha en ambos reavivamientos que tenía que ver con la jerarquía eclesiástica. And there was a fight in both revivals over what old school would call emotionalism. Y había una lucha en ambos reavivamientos sobre lo que la escuela antigua definiría como el emocionalismo. And they were directly connected to the external American Revolution. Y eso está conectado directamente con la Revolución Americana, externamente. You see people fighting for their freedom from English dictatorship. Vemos a las personas como están luchando por su libertad en contra de la dictadura inglesa. So when your boring, traditional Calvinist minister stands and preaches, Así que cuando tu ministro calvinista aburrido se para y comienza a predicar and he preaches predestination, y predica sobre la predestinación, which essentially says you don't have a say in whether you're saved or lost, que básicamente dice, tú no tienes nada que decir ni hacer en cuanto a si estás salvo o eres perdido. that conflicted with the lessons they had just learnt and implemented through the American Revolution. Eso entraba directamente en conflicto con la lección que ellos acaban de aprender e implementar durante la época de la Revolución Americana, donde teníamos que elegir nuestro destino. So strong Calvinist beliefs like predestination were challenged in the Second Great Awakening. Así que un calvinista creería que la predestinación fue desafiada en el segundo gran despertar. And Calvinist theology did transform. Y la teología calvinista se transformó. Particularly their teaching of predestination and innate depravity. Básicamente en las enseñanzas que tenían que ver con la predestinación y la depravación de nacimiento. Así que ya tú sabes dónde se puede rastrear la amenaza. Que nos lleva de la historia millerita a lo largo del camino hasta la ley dominical. I'm sure you all know by now that we're saying that the threat is through old school fundamentalism. Y yo estoy seguro de que todos ustedes saben de que la amenaza provenía del antiguo lado, de la vieja escuela, de todo eso que tiene que ver con el fundamentalismo. But my last presentation before camp, pero mi última presentación antes de este campal, we spoke about this dispensation being more complicated. Nosotros hablamos sobre esta dispensación siendo más complicada. It undoes in no way our message of two streams of information. That hasn't been undone in the slightest way. No puede deshacer el mensaje de las dos fuentes de información. Eso no puede ser deshecho de ninguna forma. Pero tampoco estamos diciendo que todos aquellos quienes ven CNN serán salvos. If I can speak bluntly, people that follow Fox just won't. Pero se lo puedo decir bastante rústicamente, la gente que ve Fox no lo será. A worldview that's acceptable, that doesn't conflict with our message if they do that. Ellos no van a poder ver eso a través de nuestro mensaje. Nosotros podemos llegar a ver cuáles son las complicaciones que tenemos durante esta dispensación. Yo quiero ver hacia este antiguo lado y nuevo lado por un momento.
Así que bueno, yo voy a culminar con esta cita que tiene que ver con Charles Finney y regresaré sobre este mismo punto el día de mañana. This is a quote in the translation document. Esta es una cita que viene del documento de traducción. And it should have a title. Y de seguro tiene un título. No, it's in that part about the second great awakening, and it's the last paragraph. Se encuentra en esa parte que dice segundo gran despertar y es el último párrafo. Beginning with Finney went further than anyone else. Y comienza diciendo, Finney fue más allá de lo que nadie había hecho. Más allá que cualquiera. Do you have it, Sister Anna? Más allá que cualquier otro. ¿Lo tienes, hermana Ana? No, it's in the document of quotes I put on the Zoom chat. No, es el documento de las citas que yo coloqué en el chat de Zoom. Sí, lo hice esta mañana. It's on page 3. Te voy a dar la página, es la página número 3. Do the other translators have that? Los otros traductores lo tienen. ¿Lo tienes bien? Finney went further than anyone else had to date in setting out the precise methods and objectives of revivalist evangelicalism. Finney fue más allá de lo que nadie había hecho hasta la fecha al establecer los métodos y objetivos precisos del evangelismo revivalista. First, he stressed the importance of emotion. En primer lugar, destacó la importancia de la emoción. Quoting him. Citándolo. Men are so sluggish. There are so many things to lead their minds off from religion and to oppose the influence of the gospel, that it is necessary to raise an excitement among them till the tide rises so high as to sweep away the opposing obstacles. I'll give time to translate. Voy a dar tiempo para traducir. Los hombres son tan perezosos, hay tantas cosas que apartan sus mentes de la religión y se oponen a la influencia del evangelio que es necesario suscitar una emoción entre ellos hasta que la marea suba tanto como para barrer los obstáculos que se oponen. So we're so sluggish. Así que somos tan perezosos. You have to raise the emotion to such a pitch. Que tú tienes que llevar la emoción a tal grado. It breaks down that laziness and the distractions. Que pueda quebrantar esa ociosidad hasta que la destruya. 1700s through to early 1840s. Así que esto, aquí se está hablando de fines de los años 1700 y finales de los años 1840. We would say the good side. Esto es lo que nosotros diríamos el lado bueno. So if you want to do your own reading, así que si tú quieres hacer tu propia lectura, go to Life Sketches. Ve a notas biográficas. 80, chapter 5. Capítulo 5. Notas biográficas, edición de los 80, capítulo 5. Y durante ese capítulo Elena White va a estar hablando su experiencia como madre y su vida temprana. Y ustedes van a poder ver allí las impresiones de Elena White, de esa joven Ellen White, durante el tiempo de del segundo gran despertar, y de cómo ella tiene que encarar esta ola de emocionalismo. Muchos de nosotros, aún sin leerlo, aún deberíamos de leerlo. Are aware of the battles she faced as a young person. Es consciente de las batallas que ella tenía que enfrentar como joven. Ese miedo de no ser salva. Her fear of hell. Ese miedo que tenía del infierno. Her fear that she hadn't had a proper emotional experience.
ese miedo que ella tenía de que no había tenido una experiencia emocionalmente apropiada, Her really what was just a great discouragement and confusion. que realmente lo único que conllevó es un gran desaliento y confusión. And the cause of that experience was that her parents were taking her to the meetings of the Second Great Awakening. Y la causa de todos esos pensamientos fue que sus padres los llevaban a esos campales de reavivamiento. Really, they were on the right side of the issues. Realmente ellos se encontraban Rejecting the control of the Protestant churches and Calvinism. en el lado correcto del tema, rechazando el control de las iglesias protestantes y el calvinismo. But just like today, they needed the Millerite message. Pero tal como hoy, ellos necesitaban el mensaje milerita. So tomorrow we'll do a revision of that. Así que mañana vamos a hacer una revisión sobre eso. We'll trace briefly her experiences growing up in the Second Great Awakening. Nosotros vamos a comenzar a hablar nuevamente sobre las experiencias que ella tuvo al momento de crecer durante ese segundo gran despertar. Y como mi presentación de clausura, I want to make some short and relevant points about these three movements. yo quisiera hacer algunos puntos breves y relevantes sobre estas historias. Así que bueno, en resumen, We need to spend time every day necesitamos pasar tiempo todos los días, cada día, thinking about how our mindset has been wrong, pensando en cómo nuestra mentalidad ha estado mal, equivocada, errada, about heaven, sobre el cielo, gender, creation. sobre el cielo, Dios y la How creación. that impacts how we view people. Y cómo eso impacta en la forma como nosotros vemos a las personas. Like couples who choose not to have children Cómo las parejas que eligen no tener hijos, find themselves judged. que se ven a sí mismas juzgadas. Like women in a man's world Como las mujeres en un mundo de hombres. and other issues. Y otros temas. We went back to the subject of creation, Luego fuimos atrás y tomamos en cuenta el tema de la creación. the fundamental underlying principle of the midnight cry. El principio fundamental, principal, subyacente del mensaje de clamor de medianoche. To put us in a position where we are forced to choose between two creative methodologies. Que nos pone en la posición de tener que elegir entre dos metodologías creativas. And the agencies and the men that represent those ideologies. Y las agencias y los hombres que representan tales ideologías. That has impacted our lives in such a way. Eso ha impactado nuestras vidas de tal forma We have been prepared for a US election. que hemos sido preparados para una elección en los Estados We have Unidos. had all of these external issues perfectly explained to us. Nosotros tenemos todos estos temas perfectamente explicados ante nosotros. From the death of George Floyd to the pandemic. Desde la muerte de George Floyd hasta la pandemia. And yet still there is this resistance Y aún así tenemos esta resistencia to a message that has been both beautiful and clear. a un mensaje que se ha tornado ambas cosas, hermoso y claro. Then we came back to our history, Luego nosotros retrocedemos y vimos nuestra historia, our document. nuestro documento. We've gone through a very quick revision of the two awakenings that led to that first movement.
Luego nosotros hicimos una revisión sobre esos dos grandes despertares. And we'll make some conclusions of those thoughts tomorrow. Y vamos a hacer algunas conclusiones sobre esos pensamientos mañana. If you kneel with me, we'll close in prayer. Si ustedes se arrodillan conmigo, vamos entonces a cerrar con una oración. Dear Lord, Querido Señor, we look back at a few painful years. Hemos visto hacia atrás, hacia unos años dolorosos. And yet we see the beauty in what you have done. Y aún así nosotros podemos ver la belleza en lo que has hecho. Even as people are hurting, their lives have been transformed. Incluso aquellas personas quienes han sido heridas en sus vidas han sido transformadas. There is peace also in the midst of pain. Hay paz inclusive en el medio del dolor. I pray that we will dwell on this light. Oro para que nosotros podamos aferrarnos a esta luz. Allow the restoration that is meant to occur at this time Que permita la restauración que se supone que tiene que ocurrir en este momento, en este tiempo, to do its work of healing us para que haga esa obra de sanarnos and preparing us for what is coming. y que nos prepare para lo que se viene. Both the tests of the Sunday law Para ambas cosas, tanto para la prueba de la ley dominical and the heaven and new earth that comes soon after. y también que nos habilite para entrar en esa nueva tierra que viene después. Remember, Oro por cada miembro fighting their own battles, que está luchando sus propias batallas, suffering their own pain, sufriendo su propio dolor troubled by their own questions. y preocupados por esas preguntas. I do pray they will cling to their confidence in the reform lines. Oro para que ellos puedan llegar a tener una plena confianza en las líneas de reforma Holding on to the cords. y que se sostengan a las cuerdas. I pray this in Jesus' name. Te oro esto en el nombre de Jesús. Amen. Amén.